Vas a firmar esto esta noche, Kayla. No montemos un escándalo. Mi esposo deslizó el sobremanila sobre el mantel blanco, pasando justo por encima de la cesta de pan intacta, justo delante de la sonrisa de aprobación de su madre. El restaurante bullía de conversaciones a nuestro alrededor, ajenos a que mi matrimonio de 18 años se estaba ejecutando entre el aperitivo y el plato principal. Me llamo Kayla y tengo 41 años. Esa noche en Nashville, en un asador de lujo, donde mi esposo Gregory acababa de ser celebrado como el nuevo director ejecutivo de Thornwood Manufacturing, aprendí exactamente cuánto valía mi lealtad hacia el hombre alrededor del cual había construido mi vida. La respuesta, al parecer, era nada en absoluto. Miré el sobre, luego a Gregory, se aclara la garganta y luego a sus padres sentados frente a nosotros. Su madre, Diane, llevaba perlas y una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Su padre, Walter, observaba su copa de vino como si contuviera algo fascinante. Ninguno de los dos parecía sorprendido por lo que estaba sucediendo. Esto había sido planeado, coordinado, y yo era claramente la última persona en enterarse. La empresa está entrando en una nueva fase, continuó Gregory, ajustándose la corbata de seda con la confianza despreocupada de quien cree tener todas las de ganar. Necesito proyectar cierta imagen ahora. ¿Entiendes cómo funcionan estas cosas? Entendí más de lo que él podía imaginar. Entendí que la mujer que últimamente se sentaba a su lado en la oficina, aquella de la que creía que yo no sabía nada, era más joven, más rubia y mucho más útil para los perfiles de revistas que ya soñaba con publicar. Entendí que 18 años de administrar su agenda, suavizar su temperamento explosivo con los miembros de la junta y sacrificar mi propio, una carrera como consultor financiero para apoyar su incansable ascenso, no significaba absolutamente nada comparado con su desmesurada ambición. Pero también entendía algo que Gregory había olvidado claramente en su arrogancia. Entendía exactamente lo entrelazado que estaba mi trabajo con su éxito. Cuántos documentos cruciales llevaban mi firma. Cuántas decisiones importantes se habían tomado conjuntamente. Porque los abogados de la empresa habían insistido en ello durante aquellos primeros años difíciles, cuando Thornwood perdía dinero a raudales y mi experiencia financiera era lo único que los mantenía a flote. ¿Quieres que firme los papeles del divorcio en tu cena de ascenso? Pregunté despacio, deliberadamente, asegurándome de que mi voz se oyera lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran oír una o dos palabras. Delante de tus padres esta noche. Baja la voz. Susurró, apretando la mandíbula con irritación. Tomé el sobre. Lo abrí con cuidado y comencé a leer los documentos. Las condiciones eran risibles, casi insultantes por su inadecuación. Me ofrecía la casa, que aún tenía una hipoteca considerable que había estado pagando con mis ahorros, y un acuerdo que apenas cubriría 2 años de vida modesta a cambio. Debía alejarme en silencio de todo lo que habíamos construido juntos, incluyendo el considerable patrimonio, del que él claramente asumía que yo no sabía nada. Hay un bolígrafo ahí dentro, dijo Diane amablemente, con la voz destilando falsa dulzura. Pensamos que querrías terminar con esto rápido. La miré. Esta mujer había cenado acción de gracias en mi mesa durante 18 años consecutivos. La había cuidado durante una cirugía difícil cuando Gregory estaba demasiado absorto en los informes trimestrales como para ir al hospital. Había recordado cada cumpleaños, cada aniversario, cada preferencia culinaria que había mencionado. Gracias, Diane, dije. Y lo decía en serio. Acababa de mostrarme exactamente quién era realmente después de todos estos años. Encontré el bolígrafo. Firmé cada página con cuidado, metódicamente, mientras Gregory observaba con un alivio apenas disimulado, que se reflejaba en sus rasgos. Sus hombros se relajaron visiblemente. Su padre finalmente levantó la vista de su copa de vino. La tensión palpable alrededor de la mesa se disolvió en algo que parecía casi una celebración prematura. Cuando terminé de firmar, apilé los papeles cuidadosamente y se los devolví a Gregory. Luego me incliné hacia él, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme, y susurré 7 palabras que lo perseguirían durante los meses venideros. Esto te va a costar más de lo que crees. Se rió. De hecho, se rió a carcajadas de mí. Kayla, por favor, nunca has tenido buena mano para los negocios. Por eso me encargaba de todo lo importante. Sonreí, recogí mi bolso y salí del restaurante sin mirar atrás. El aparcacoches me trajo el coche rápidamente y conduje a casa a través de la noche de Nashville, pasando por los bares de Broadway, pasando por los turistas que se tambaleaban entre los bares, pasando por toda la vida que había conocido durante casi 2 décadas. Gregory pensó que acababa de liberarse de un matrimonio inconveniente. No tenía ni la menor idea de que me acababa de liberar para destruirlo por completo. La casa estaba oscura y silenciosa cuando llegué. Recorrí las habitaciones que habíamos compartido durante tantos años, sin tocar nada, sin sentir nada más que una extraña claridad cristalina que se había ido acumulando en mi interior durante meses,
quizá incluso años. Si era completamente sincera conmigo misma, lo cierto era que llevaba tiempo sospechando que este momento llegaría. Gregory se había vuelto cada vez más distante durante el último año, desdeñando mis opiniones, tratándome como si fuera un mueble que simplemente se había cansado de mirar. Las noches en la oficina, las llamadas susurradas que atendía en otras habitaciones, la forma en que sus ojos me ignoraban en los eventos de la empresa como si me hubiera vuelto invisible para él. Me había preparado para esto, no conscientemente, sin ningún plan específico, sino con el instinto de supervivencia de una mujer que había pasado toda su vida profesional analizando riesgos y protegiendo bienes de desastres imprevistos. Tenía copias de documentos que Gregory había olvidado hacía tiempo que existían. Tenía registros de transacciones que él suponía estaban tan enterrados que nadie los encontraría jamás. Contaba con 18 años de profundo conocimiento del funcionamiento interno de Thornwood Manufacturing, conocimiento que Gregory nunca había valorado adecuadamente porque nunca había comprendido realmente su verdadero valor. Mañana por la mañana comenzaría el trabajo metódico y cuidadoso de convertir ese conocimiento en una ventaja. Esa noche, simplemente me senté en la oscuridad de mi sala y me dejé llevar por el peso aplastante de lo sucedido. Mi esposo me había humillado pública y deliberadamente, creyendo que estaba demasiado conmocionada, demasiado desconsolada o demasiado ignorante financieramente como para responder eficazmente. Toda su familia había participado con entusiasmo en mi degradación, confiando en que me desvanecería silenciosamente como una vergonzosa nota a pie de página en la gloriosa historia de éxito de Gregory. Todos estaban a punto de aprender que subestimarme fue el error más caro que habían cometido. A la mañana siguiente de la cena, me desperté antes del amanecer y preparé café en una cocina que de repente se sintió más grande, más vacía y completamente mía por primera vez. Gregory me había enviado un mensaje en algún momento de la noche, un mensaje que no me molesté en leer. Lo que tuviera que decir podía esperar indefinidamente. Tenía un trabajo mucho más importante que hacer. Durante las siguientes horas estuve sentada en mi escritorio, en la oficina que había convertido en una habitación de invitados hacía años, rodeada de archivos que había acumulado cuidadosamente a lo largo de nuestro matrimonio. La mayoría de la gente habría visto estos documentos como documentos comunes, declaraciones de impuestos, archivos corporativos y actas de innumerables sesiones de la junta directiva. Yo vi algo completamente distinto. Vi toda la base de la carrera de Gregory expuesta ante mí, y vi cuánto de esa base se basaba en decisiones que yo había tomado y en el trabajo que había realizado. Cuando Gregory y yo nos conocimos, yo trabajaba como consultor financiero para una prestigiosa firma especializada en la reestructuración de empresas en dificultades. Thornwood Manufacturing era uno de mis clientes más difíciles. Una empresa familiar que llevaba años perdiendo dinero a raudales debido a la incompetente y mala gestión de su anciano fundador. Gregory era el ambicioso sobrino del fundador. Encantador en apariencia, pero totalmente incompetente para el puesto ejecutivo que le habían asignado por puro nepotismo en ese momento. También dependía total y desesperadamente de mi guía para evitar que la empresa se derrumbara por completo. Nuestra relación comenzó como una colaboración estrictamente profesional. Se aclara la garganta. Él necesitaba a alguien que pudiera navegar por el complejo laberinto de deudas abrumadoras y contratos fallidos que amenazaban con destruir Thornwood por completo. Yo necesitaba un reto, algo sustancial que demostrara mi valía en una industria que rara vez reconocía la experiencia de las mujeres. Trabajamos juntos intensamente durante 2 años antes de que nuestra colaboración se convirtiera en algo personal. Y durante ese tiempo aprendí absolutamente todo lo que había que saber sobre las finanzas de Thornwood, sus vulnerabilidades ocultas y su potencial sin explotar. Cuando nos casamos, Gregory me convenció de dejar mi firma y trabajar exclusivamente con Thornwood. Lo presentó románticamente como una verdadera colaboración, una oportunidad para construir algo significativo juntos. Lo que realmente quería, ahora me daba cuenta, era mi experiencia sin el que consideré el gasto de pagar honorarios de consultoría. Era lo suficientemente joven y estaba lo suficientemente enamorada como para acceder sin cuestionar sus motivos. Durante los siguientes estábamos construyendo algo juntos, ¿de acuerdo? Simplemente nunca tuvo la intención de compartir nada de forma justa. Fotografié todo meticulosamente, hice múltiples copias digitales y las guardé en lugares seguros que Gregory jamás pensaría en buscar. Luego me senté y comencé a redactar una carta detallada para el abogado que había contratado, discretamente 3 meses antes, cuando sospeché firmemente por primera vez que la distancia emocional de Gregory se debía a algo más que estrés laboral.
Mi abogado se llamaba Theodore y era uno de los abogados de divorcio más perspicaces de Tennessee. Se especializaba en casos en los que hombres poderosos subestimaban drásticamente a sus parejas y había estado esperando pacientemente mi llamada. La cena de ascenso me resonaba constantemente en la mente durante esas primeras semanas difíciles. No el momento en que Gregory me entregó los papeles, que ya había sido bastante brutal de por sí, sino los momentos inmediatamente anteriores, la forma en que sus padres se habían posicionado cuidadosamente, listos para presenciar lo que claramente esperaban que fuera mi humillación total. La forma en que Gregory había programado deliberadamente su anuncio para el máximo impacto psicológico justo después de los brindis por su nuevo puesto, justo cuando se suponía que debía estar celebrando junto a él como su esposa comprensiva había querido un público para mi destrucción. Su aclara la garganta había querido que me sintiera pequeña e impotente, que comprendiera visceralmente que me estaba descartando para siempre en la cima de su triunfo profesional. Los papeles del divorcio no eran solo un documento legal, sino una declaración cuidadosamente orquestada. Una representación teatral diseñada para demostrar su absoluto poder sobre nuestra historia compartida. Lo que Gregory no comprendía en absoluto era que yo había estado actuando durante 18 largos años, interpretando el papel de la esposa comprensiva que se mantenía satisfecha en un segundo plano, que dejaba que su marido se atribuyera todo el mérito de su trabajo, que sonreía amablemente en las reuniones corporativas mientras sus sustanciales contribuciones eran sistemáticamente ignoradas. Era excepcionalmente buena actuando. Estaba tan convencida de que Gregory había olvidado por completo que había algo real bajo la superficie. La noche de esa cena, cuando me incliné para susurrarle una advertencia, vi un destello fugaz en sus ojos, principalmente confusión. No podía imaginar que podría poseer yo que lo amenazara. Había pasado tantos años ignorando mi inteligencia que había olvidado por completo que yo poseía algo digno de respeto. Pero también había algo más visible, solo por un instante fugaz, una sombra de duda, una pregunta que rápidamente apartó antes de que pudiera formarse por completo en su mente consciente. 4 meses después, esa pregunta tendría una respuesta devastadora, y Gregory finalmente comprendería exactamente qué había desperdiciado con tanta descuido en las semanas posteriores a la cena. Gregory siguió adelante con la confianza suprema de quien creía que todos sus problemas estaban resueltos para siempre. Concedió entrevistas impecables a revistas de negocios. Apareció en conferencias del sector como el nuevo y audaz líder visionario de Thornwall. Se mudó a un apartamento de lujo en el centro y comenzó el proceso sistemático de borrarme por completo de su narrativa pública. Mientras tanto, yo construía mi caso discretamente con la paciencia de una araña que tejía una intrincada red. Theodore me había puesto en contacto con una firma de contabilidad forense, especializada en descubrir activos ocultos y manipulación financiera. Sus investigadores fueron minuciosos, metódicos y completamente implacables en su búsqueda de la verdad. En 3 semanas, encontraron 3 cuentas en el extranjero que Gregory había abierto sin mi conocimiento, utilizando fondos de la empresa que deberían haber sido debidamente informados a la junta directiva. Encontraron evidencia sustancial de que él había declarado sistemáticamente menos ganancias que las de Thornwall durante nuestro matrimonio, específicamente para reducir lo que podría considerarse bienes conyugales compartidos. Encontraron un patrón inquietante de manipulación financiera que se remontaba a años atrás, todo cuidadosamente diseñado para asegurar que yo saliera con la menor cantidad posible si alguna vez nos divorciábamos. Lo que también descubrieron, y este fue el descubrimiento que lo cambió todo por completo, fue que Gregory había usado mis firmas en varios documentos clave para autorizar decisiones importantes que la Junta nunca había aprobado oficialmente. Necesitaba mi autorización porque figuraba como socio en ciertos acuerdos subsidiarios, vestigios de los inicios, cuando mi participación era demasiado crucial para las operaciones de la empresa como para ignorarla por completo. Había presentado estas decisiones como si contaran con el debido respaldo corporativo, cuando en realidad se basaban únicamente en la autoridad que le otorgaba a mi cargo. Esto ya no era solo un asunto de divorcio. Era un posible fraude corporativo con graves consecuencias legales. Me senté con Theodore en su oficina, con vistas al horizonte del centro de Nashville, revisando cuidadosamente los documentos que su equipo había recopilado minuciosamente. El alcance de lo que Gregory había hecho era absolutamente asombroso. Había construido todo su meteórico ascenso sobre la base de medias verdades y acciones no autorizadas, y había usado cínicamente mi nombre y mis firmas para que todo pareciera legítimo. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo Theodore, golpeando pensativo su bolígrafo contra su escritorio pulido. Si insistimos en esto, no solo estamos hablando de mejorar tu acuerdo de divorcio, estamos hablando de su puesto en la empresa, su reputación profesional, posiblemente incluso de cargos criminales. Miré por la ventana a la ciudad donde había pasado toda mi vida, adulta, apoyando a un hombre que me veía como nada más que una herramienta.
útil de la que descartar cuando ya no era necesaria. Pensé en 18 años de sacrificio, de hacerme a un lado para que Gregory pudiera brillar, de creer que éramos verdaderos socios, incluso cuando él planeaba en secreto deshacerse de mí. Lo entiendo perfectamente, él dije. Y quiero seguir adelante con todo esto. Theodora sintió lentamente, pero no había terminado de dar la mala noticia. Hay algo más que debería saber. Encontramos comunicaciones entre Gregory y su abogado antes de que se entregaran los papeles del divorcio. Hablaron extensamente sobre el momento. Eligieron esa cena específicamente, porque creían que la humillación pública te volvería demasiado sensible para pensar con claridad. Querían que firmaras inmediatamente, antes de poder consultar a alguien que pudiera aconsejarte algo diferente. La manipulación fue aún más profunda de lo que inicialmente imaginé. Gregory no solo quería sacarme de su vida por conveniencia, quería aplastarme por completo, dejarme tan destrozada psicológicamente que aceptara cualquier migaja que me ofreciera con condescendencia. Había convertido deliberadamente nuestra última cena juntos en una elaborada trampa, una emboscada cuidadosamente orquestada, diseñada para despojarme de todo lo que legítimamente había ganado. Y lo había hecho delante de sus padres, quienes habían participado de buena gana y con entusiasmo porque nunca me habían visto realmente como parte de la familia. Yo era solo la mujer útil que había ayudado a su hijo a tener éxito. Ahora debía ser eliminada eficazmente. Ese fue el momento en que mi ira finalmente cristalizó en algo frío, claro y absolutamente inquebrantable. Había pasado semanas sintiéndome aturdida, luego decidida, luego centrada en los detalles prácticos. Ahora sentía algo completamente nuevo. Sentía la certeza absoluta e inquebrantable de que Gregory se arrepentiría de cada decisión que había tomado. Los documentos que habíamos reunido eran lo suficientemente explosivos como para destruirlo por completo. Pero quería más que una simple destrucción. Quería que comprendiera exactamente qué había perdido y quién se lo había arrebatado. Necesito preguntarte algo importante, le dije a Theodore. ¿Podemos planificar esto estratégicamente? ¿Podemos esperar a que esté más cómodo, a su máxima confianza, y luego dejar que todo salga a la luz de una vez? Theodore me observó atentamente durante un largo rato. Es una estrategia arriesgada. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrá para posiblemente ocultar sus huellas. No las ocultará, dije con total seguridad. No cree que haya nada que ocultar. Cree que firmé esos papeles y desaparecí obedientemente. Cree que ya ha ganado. Y quieres que siga pensando eso hasta que sea demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto. Quiero que sienta exactamente lo que yo sentí en esa cena, sorprendido, humillado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba, mientras quienes deberían haberlo protegido se quedaban sentados, observándolo. Theodore se recostó en su sillón de cuero, con una leve sonrisa en el rostro. Definitivamente puedo trabajar con eso. Más creyendo que había escapado limpiamente de las consecuencias de sus actos. Se adaptaría cómodamente a su nuevo puesto de director ejecutivo. Disfrutaría de su nueva relación con su joven novia y asumiría que el pequeño inconveniente de su divorcio había quedado atrás de forma segura y permanente. Y ante un cronograma detallado, Gregory tendría 3 meses más de triunfo ininterrumpido. 3 meses entonces, justo cuando se sentía más seguro e intocable. Todo se desmoronaría sistemáticamente. Gregory contactó inesperadamente 2 meses después de la cena, diciendo que quería hablar sobre algunos detalles menores, sobre la casa y la logística restante de nuestra separación. Supe de inmediato que, en realidad, no se trataba de la casa en absoluto. Su voz tenía un tono nervioso que aprendí a reconocer al instante durante 18 años de matrimonio. Algo le preocupaba y buscaba información. Ya he hablado con los abogados de todo, dije con calma y amabilidad. No queda nada que discutir entre nosotros. Kayla, por favor, ¿podemos tomar un café? Siento que terminamos mal y me gustaría aclarar las cosas. Casi me río a carcajadas. ¿Terminaron mal? Como si entregar los papeles del divorcio en su cena de ascenso, mientras sus padres observaban con aprobación, fuera simplemente una pequeña falta de etiqueta social. No creo que sea buena idea. Gregory, solo quiero asegurarme de que estás bien. He oído algunas cosas últimamente. Dicen que te has estado reuniendo con contables, revisando los registros de la empresa. Quiero asegurarme de que no estás haciendo nada de lo que te puedas arrepentir. Así que, eso fue todo. Le había llegado la voz de que no estaba siendo la exesposa callada y obediente que él esperaba. Alguien de su círculo profesional se había dado cuenta de que hacía preguntas directas, revisaba documentos confidenciales y recababa información que él suponía que quedaría enterrada para siempre. Solo estoy poniendo en orden nuestras finanzas compartidas, dije con dulzura, manteniendo un tono de voz inocente, asegurándome de que todo esté en orden para el acuerdo final. ¿Entiendes lo importante que es eso? Hubo una larga e incómoda pausa al otro lado de la línea. Kayla, lo que sea que estés planeando no va a funcionar. Tengo excelentes abogados. Cuento con recursos sustanciales. No puedes hacerme daño.
No intento hacerte daño, Gregory. Solo estoy protegiendo mis legítimos intereses. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste a hacer? Colgó sin despedirse. 2 días después, me enteré por amigos de que había contratado a más asesores legales, especialistas en defensa corporativa y protección de activos. Él se aclara la garganta, estaba preocupado, pero no sabía exactamente de qué preocuparse. Estaba atacando a las sombras con todas sus fuerzas. Le dejé que lo hiciera. Las semanas transcurrieron lentamente, cada una trayendo nuevas revelaciones del equipo de investigación de Theodore. El alcance de la manipulación sistemática de Gregory era absolutamente impresionante cuando lo veías todo claramente expuesto. Había utilizado metódicamente mi puesto y mis firmas para autorizar decisiones que lo enriquecieron sustancialmente a costa de la empresa. Había creado un registro documental que sería absolutamente devastador si lo examinaban detenidamente las personas adecuadas. Y todo esto, mientras me aseguraba que no tenía que preocuparme por los aburridos detalles, que él se encargaría de todo lo importante, que simplemente debía confiar plenamente en él. Había confiado en él. Ese fue mi error fundamental. Nunca lo volvería a cometer. Su aclara la garganta. La pieza final de nuestro caso se consolidó al 3er mes. Los investigadores de Theodore encontraron las comunicaciones que demostraban que Gregory sabía que sus acciones no estaban autorizadas y eran potencialmente ilegales. Había hablado abiertamente de los riesgos con un colega, bromeando sobre lo increíblemente útil que era tener una esposa que firmara todo lo que él le pusiera delante sin hacer demasiadas preguntas. Me había llamado su sello de aprobación, su socio silencioso, su póliza de seguro contra el escrutinio. Leer esos mensajes fue como una bofetada. No porque revelaran algo que no sospechara ya, sino porque ver su desprecio expresado en sus propias palabras casuales me hacía imposible negar la realidad de nuestra relación. Nunca me había respetado de verdad. Nunca me había visto realmente como un socio igualitario. Su aclara la garganta. Yo era una herramienta que usaba y descartaba cuando encontraba un modelo más nuevo y brillante. Gregory estaba a punto de enterarse de lo que pasó cuando Tools decidió contraatacar con todo lo que tenía. Al acercarse el 4º mes, sentí una extraña sensación de paz que me invadía. Todo estaba meticulosamente organizado. Theodore había informado a los miembros de la junta directiva que serían más receptivos a nuestras pruebas. Los contadores forenses habían preparado una presentación exhaustiva que exponía el fraude de Gregory con detalles devastadores y irrefutables. El tribunal de divorcio había programado una audiencia que coincidiría perfectamente con la reunión de emergencia de la junta. Gregory, mientras tanto, seguía viviendo felizmente en su mundo de fantasía. Recientemente había concedido una entrevista entusiasta en la que elogió su propio liderazgo visionario y habló con optimismo sobre el brillante futuro de Thornwall bajo su dirección. Lo habían fotografiado en un restaurante caro con Brooke, ambos sonriendo radiantemente como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Incluso me había enviado una nota formal de agradecimiento por hacer que el proceso de divorcio fuera tan civilizado y amistoso. Guardé esa nota con cuidado. Planeaba enmarcarla algún día. La mañana del 4º mes, me desperté antes del amanecer y vi el sol salir lentamente sobre Nashville. En pocas horas, Gregory llegaría a la sede corporativa de Thornwall para lo que creía que era una reunión rutinaria de la junta directiva para discutir las proyecciones trimestrales. En cambio, encontraría a Theodore esperándolo en la sala de conferencias con una gruesa carpeta llena de pruebas y una solicitud formal de renuncia inmediata simultáneamente. El tribunal de divorcio recibiría nuestra completa documentación complementaria que documentaba los activos ocultos, las transacciones no autorizadas y el fraude sistemático que había sustentado nuestros 18 años de matrimonio. Al final del día, el panorama financiero de Gregory sería muy diferente de lo que él había supuesto con tanta seguridad. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un atuendo que proyectara una confianza serena, sin ningún atisbo de agresión ni venganza. Theodore me había aconsejado asistir a la reunión de la junta directiva en persona. Quería que los directores me vieran, que recordaran a la mujer cuyo trabajo y cuyo nombre habían sido cínicamente explotados para construir todo el reino de Gregory. El viaje a la sede de Thornwall duró 20 minutos. Dediqué ese tiempo a repasar lo que diría si tuviera la oportunidad de hablar con la junta. Había practicado mucho con Theodore, refinando mis palabras hasta que fueron lo suficientemente agudas como para cortar sin parecer vengativa ni emotiva. Ahora eran negocios. Los sentimientos personales no tenían cabida en lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegué, Gregory ya estaba en el edificio. Su lujoso coche estaba aparcado en su plaza reservada, la que solía estar reservada para ambos antes de que decidiera que ya no era esencial para su vida ni para su imagen. Aparqué en el aparcamiento de visitas y crucé la entrada principal, saludando cortésmente a los guardias de seguridad que aún me recordaban de años de fiestas navideñas y eventos corporativos.
La sala de juntas estaba en el último piso. Subí en el ascensor con Theodore, sin decir ni una palabra, no quedaba nada más que decir. Nos habíamos preparado exhaustivamente para este momento durante meses. Ahora por fin había llegado el momento de ejecutar nuestro plan. Gregory estaba de pie, seguro de sí mismo, a la cabecera de la larga mesa de conferencias cuando entré en la sala. Su rostro palideció por completo. ¿Qué hace ella aquí? Su abogado, Theodore, me pidió que asistiera, dije con calma, sentándome al otro extremo de la mesa. Al parecer, hay algunos asuntos importantes que requieren mi opinión. Los miembros de la junta ya estaban sentados alrededor de la mesa, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la profunda preocupación. Reconocí a la mayoría de ellos por años de reuniones corporativas, donde había permanecido en silencio, junto a Gregory, siempre presente, sin que nadie me reconociera como era debido. Estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían pasado por alto. Theodore comenzó su presentación. Observé atentamente el rostro de Gregory mientras se presentaban las pruebas, documento por documento, transacción por transacción. Vi cómo la confianza de Gregory se erosionaba visiblemente. Este hombre, al que había amado fielmente durante 18 años. Este hombre que me había rechazado públicamente porque creía que no tenía nada que ofrecerle. Pensé en la cena, donde me humilló deliberadamente. La advertencia susurrada, de la que se rió con desdén. Los meses que pasé pacientemente construyendo el caso que destruiría todo lo que él valoraba. Ya me diste lo que quería, Gregory, me diste el divorcio. La junta votó unánimemente despedirlo, a la espera de una investigación independiente y completa sobre su conducta. Gregory fue escoltado fuera del edificio por seguridad. Sus pertenencias personales serían enviadas a la dirección que finalmente proporcionara. Al pasar junto a mí en el pasillo, con el rostro contraído por una rabia apenas contenida, se detuvo. Te arrepentirás de esto, si sea con veneno. Me aseguraré de ello. Sonreí con serenidad. Ya llevo 18 años de arrepentimiento. Esto me alivia, se fue. Me quedé para responder a las numerosas preguntas de la junta, para proporcionar un cont. Esto te va a costar más de lo que crees. Ahora lo entendía completamente. Mi consultor ya creció de forma constante durante ese primer año. Y luego más rápido en el segundo contraté a 2 asociados, luego a 5. Y luego abrí una segunda oficina en Memphis. Las empresas me buscaban específicamente por mi reputación de meticulosa, por encontrar problemas que otros pasaban por alto, por proteger a las organizaciones del tipo de fraude interno que casi había destruido Thornwall. La ironía no se me escapó. La traición de Gregory se había convertido en la base de mi éxito. Su crueldad me había liberado para convertirme en la profesional que debería haber sido desde el principio. Recibí una carta de Gregory una vez, aproximadamente un año después de que se formalizara el divorcio. La había escrito a mano, varias páginas de letra apretada que alternaban entre la autocompasión y la culpa. Afirmaba que lo había destruido injustamente, que solo intentaba mantener a su familia. Que había reaccionado exageradamente ante un simple malentendido. Leí la carta una vez y luego la quemé sin responder. Seguía sin entender lo que había hecho. Probablemente nunca lo haría. Algunas personas me preguntaron durante esos primeros meses si me sentía culpable por lo que le había sucedido a Gregory. Si lamentaba la gravedad de las consecuencias que enfrentó. Si creía haber ido demasiado lejos. Al recordar mi venganza, me di cuenta de que nunca se trató de venganza. Se trataba de la verdad. Se trataba de asegurar que la historia de nuestro matrimonio, de mi contribución, de mi valía, finalmente se contara con precisión tras años de distorsión deliberada. Gregory había pasado 18 años reescribiendo nuestra historia compartida para convertirse en el único héroe. Yo simplemente me aseguré de que la verdadera versión saliera a la luz. Al mirar hacia mi futuro, construir mi consultorio, asesorar a jóvenes consultores, vivir una vida a mi medida, comprendí que la mejor venganza no era su caída, sino mi propio ascenso, construido, finalmente y completamente a mi manera. Al recordar mi venganza, me di cuenta de que nunca se trató de venganza. Se trataba de la verdad. Se trataba de asegurar que la historia de nuestro matrimonio, de mi contribución, de mi valía, finalmente se contara con precisión tras años de distorsión deliberada. Gregory había pasado 18 años reescribiendo nuestra historia compartida para convertirse en el único héroe. Yo simplemente me aseguré de que la verdadera versión saliera a la luz.